profeta cayó por tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras tienen un peso, que las palabras se cumplen, que las palabras hay que tenerlas en cuenta. Es posible que no las tengamos en cuenta por los afanes de la vida, pero hay que dejar los afanes de la vida para escuchar la palabra. Amén. Y desde el martes para acá el Espíritu Santo está fluyendo en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Desde el martes en el servicio de oración y del jueves en el servicio de oración, y hoy primicia, el Señor me vuelve a dar la misma palabra. ¿Por qué? Cuando la palabra se repite 3 veces, ¿por qué se repetirá 3 veces? Para que la pueda asimilar mi cuerpo, para que la asimile mi alma y para que la asimile mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso allá en el Monte Carmelo estaba el profeta Elías, y de repente llegaron 50 soldados con su capitán y le dijeron: varón de Dios, que desciendas a hablar con el rey. El rey lo había mandado a llamar porque había una situación en Israel y estaban culpando a Elías. Cada vez que hay un problema, culpan al profeta, o culpan a Dios, o culpan al Espíritu Santo. Pero muy pocas veces el hombre natural reconoce que el problema no lo tiene Dios, sino el hombre. Entonces Elías dijo: si soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y lo consumió al capitán y a los 50. Después volvieron a mandar a otro capitán con 50 más, y le dijo: varón de Dios, que descienda. Y él le dijo: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y se los consumió al capitán y a los profetas. Después subió la tercera vez otro capitán con 50 más, pero cuando llegó el capitán se humilló. ¡Santo! Y a su nombre se humilló y le dijo: profeta, varón, hombre de Dios, que descienda a hablar con el rey. Inmediatamente se le abrió el oído, porque Dios le habla al profeta para darle la palabra al que se humilla. ¡Chama! ¡Gloria a Dios! El que se humilla tiene palabra segura de parte de Dios. Y él bajó con aquel hombre, y el hombre no murió con sus 50, porque el hombre que no se humilla y quiere palabra de Dios se seca. Pero el que se humilla es su nombre. Vamos a buscar en nuestra Biblia Daniel. Gracias, Jesús. Capítulo 9. Y que el Señor nos permita dar una palabra que despierte, Amén. que restaure, Amén. que edifique Amén. y que consuele. Amén. Amén. Daniel capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos. Después usted en la casita lo lee todo. ¿Cuánto dice amén? Lee todo ese capítulo de Daniel 9. Oración. ¿Qué dice? Oración de Daniel por su pueblo. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Amén. ¿Es que los intercesores son pocos? Amén. ¿Por qué son pocos? Porque son muy pocos los que pueden llegar a la presencia. De hecho, en el tiempo de Moisés, él era el único que podía entrar. Santo. ¿Por qué? Porque había un fuego tan fuerte ahí que el que entraba se moría. Pero ahí solamente podía entrar Moisés porque Dios lo llamó. No porque Moisés reunía las condiciones, fue porque Dios lo llamó. Chama. Y al que Dios llama, le permite entrar. Amén. ¿Cuántos llamados de Dios hay aquí? Entonces usted puede entrar al trono de la gracia. A su nombre. Vamos a leer. Esta palabra va a cambiar el rumbo de Venezuela. Amén. No importa cómo suene, parece gracioso. Esta palabra no es mía, esta es de él. Ay, Esta es la palabra caray. de Dios, y la palabra de Dios puede cambiar el rumbo y el destino de una nación. Amén.
también de un hombre. ¿Cuánto dice amén? Vamos a leerlo, dice así. En el año primero, ¿cuándo sucedió? El año Una primicia, ¿verdad? En el año primero. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Ustedes recuerdan el rey Asuero? Bueno, este era el hijo de él, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, ¿cuánto dice amén? amén. Yo, Daniel, miré atentamente. La palabra atentamente quiere decir profundamente, para discernir. No me interesó más nada, Amén. solamente lo que estaba aconteciendo. ¿Qué estaba aconteciendo? Era el primer año del rey Darío. En los libros, el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? 70 años de esclavitud. Un juicio. Que habían de cumplirse las desolaciones. ¿Cómo se llamaba el juicio? Las desolaciones. 70 años de desolación. Gracias, Señor. Las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios. Leyó allí en el libro, porque todo está reseñado, la palabra está escrita. ¿Cuánto dice amén? No hay excusa, hay que buscar en la Biblia. Y ahí en la Biblia se le reveló al hombre que ya habían pasado 70 años de juicio. ¿A su nombre? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, cuando este hombre se paró en la brecha. Chama. ¿Sabe qué es lo que pararse en la brecha? Pararse en la brecha son tiempos específicos. Sí, Señor. Pararse en la brecha es cuando algo va a terminar para que comience otra cosa. Cristo se paró en la brecha en la cruz del Calvario. Amén. Para que terminara la ley y comenzara la gracia. Amén. Todo hombre que se para en la brecha es porque está buscando el bien De de Dios. su pueblo. Sí, Señor. Pero se para humillado en la brecha. ¿Cuánto dice amén? Présteme atención, porque esto de hoy no es casual, ni tenemos ganas de estar aquí. Es Dios llamándonos. Porque estamos atentamente escudriñando los tiempos. ¿Cuánto dice amén? Jesucristo le dijo, ustedes saben cuándo va a llover y saben cuándo va a ser sol, pero ustedes no conocen el tiempo y su sazón. Entonces Cristo estaba diciendo, ustedes que conocen el tiempo natural, traten de conocer el tiempo espiritual, porque cuando conocemos el tiempo espiritual, nos paramos en la brecha. Amén. A su nombre. Por eso les digo que esto es poderoso. Mira lo que dice. Y oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tu mandamiento. ¿Quién es el que dice la Biblia que ama a Dios? El que guarda su palabra. Porque a Cristo le preguntaron, ¿quién es el que te ama? ¿Y qué dijo él? Amén. Mira lo que dijo Daniel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Daniel estaba cuando comenzó el juicio, 70 años. No, pero él se involucra porque él sabe que este es un problema de todo el pueblo. Amén. Yo no puedo ser independiente, yo pertenezco a un pueblo. Amén. Yo no soy solo, yo pertenezco a un cuerpo. Y cuando un poquito de levadura entra, contamina Todo el a todo pueblo. ese pueblo. Sí, Señor. Si había rebelión y vino juicio, hasta el profeta llegó. A su nombre. Había duro, eso fue duro. Vamos a dejarlo hasta ahí, tome así.
Y empieza Daniel a confesar. ¿Cómo lo confesaba? En silicio, en ayuno, en quebranto, en ruego, en ceniza, en súplica. ¿Qué significa eso para nosotros? Humillación. Humillación. Daniel se estaba humillando por los pecados que habían cometido, por la cual había venido sobre ellos un juicio de 70 años. ¿Cómo le llamaba el Espíritu Santo? Le dice ese juicio: la desolación. En ese tiempo hubo hambre, hubo necesidades, hubo deportación. ¿Cómo se llama eso cuando se va del país? Emigrantes. En ese tiempo una emigración fuerte, porque cuando hay juicio, el hombre trata de salir del juicio y trata de salir del juicio emigrando. Pero cuando el hombre emigra, aunque se vaya a la luna, ahí lo alcanza el juicio, porque dice la palabra que aunque te remontes a las estrellas, de ahí Jehová te bajará. Y si te vas al fondo de la mar, ahí el Señor te va a alcanzar. Hablando de que a Dios no se le puede escapar nadie. Entonces vemos cómo Israel empezó a migrar, a morir, a sufrir. Todo le iba mal. Todos los ejércitos de la tierra lo conquistaron. Terminaron siendo esclavos, terminaron perdiéndolo todo. El profeta Jeremías se lo había dicho: volveos a la senda antigua, volveos a la palabra de Dios, vuélvanse a Él y Él se volverá a vosotros. Pero aquel pueblo de dura servicio no quiso escuchar. Y aquí es donde el Espíritu Santo me empieza a hablar de los tiempos. ¿Sabe que los tiempos son los mismos tiempos? Sobre estas cosas no se aumentará ni se disminuirá. Lo que ayer fue, hoy también será. Y lo que hoy será, también fue ayer. Todo tiene su tiempo. Y no hay nada que se añada ya a la creación. Ya todo está hecho. Eso quiere decir que lo que ellos vivieron, lo vivieron por una conducta, y que el que tenga la misma conducta también va a entrar en el mismo juicio. A su nombre. Entonces, esto de migrar no garantiza nada, porque el juicio lo alcanza donde esté. Entonces, el Espíritu Santo me dice: ¿de quién te estoy hablando? Señor, estás hablando de Venezuela. Estás hablando de Venezuela, que Venezuela entró en un juicio llamada las desolaciones. Y le voy a contar un poquito de historia, no sé mucho, pero no es tan importante como lo espiritual. Nosotros tuvimos un gobierno que lo había puesto Dios. ¿Y sabe por qué? Yo puedo entender que lo había puesto Dios por la calidad, porque Dios es un Dios de calidad. Sí, Señor. Amén. En 1953, 52, nosotros tuvimos un gobierno, y no estoy hablando del gobierno actual, no estoy hablando de hechos de política, que estaba adelantado en su tiempo. Ahí fue donde se crearon las grandes autopistas de Venezuela. Ahí se fue donde se creó el pulpo, la araña. Ahí se estaba haciendo esta parte de ¿cómo se llama? Donde iba a ser el centro comercial más. El helicoide. El helicoide, alguien me dijo que había recibido 3 premios con relación a la arquitectura de ese complejo. Iba a estar súper adelantado en los tiempos. Era un hombre criticado porque él era visionario, porque todo cuando Dios está en un sitio hay visiones. Amén. Hay sueños. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Le podemos regalar un aplauso al Señor?
sé que usted está concentrado en lo que el Espíritu Santo está diciendo. Cuando un imperio o una nación está en alto, se puede identificar por medio de la moneda. La moneda es fuerte. Sama. En aquel tiempo, la moneda, el bolívar, estaba a la par del dólar. Y llegó un momento en que superó el dólar. Santo. O sea que el imperio no reconocido en algún momento de la historia fue Venezuela. Santo. No reconocido. ¿Por qué? Porque duró poco tiempo, porque empezó la desolación de los 70 años de juicio que hoy están terminando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen? Denle fuerte el aplauso al Señor si usted lo cree. Políticamente hablando, nosotros que somos del Espíritu, nosotros sabemos que todos los políticos, todos, no estoy hablando de izquierda y derecha, todos los políticos tienen el mismo jefe. Entonces no hay diferencia. Él fue el que lo gobernó para traer un caos que no se lo atribuyó al político, sino a la rebelión del pueblo. A su nombre. Cuando se inaugura la autopista que va para La Guaira, la cantidad de vehículos que había en Venezuela era ilógico tener una autopista con tan grandes dimensiones para tan poco parte automotriz o automovilístico que había. Es como si le dijeran: este hizo una tremenda autopista para 2 carros. Pero él no estaba haciendo la autopista para 2 carros. Él estaba haciendo la autopista pensando en el futuro glorioso que iba a tener el pueblo de Venezuela en la prosperidad que Dios le había mandado. A su nombre. Si usted ve las autopistas que están aquí abajo en la ciudad capital, usted se dará cuenta. Ya no, ya está colapsada. Pero nosotros empezamos 70 años adelantados en el tiempo. Venezuela tuviera, con relación a los países, con el perdón de todos los países latinoamericanos, Venezuela tuviera 70 años adelantado a todos los países latinoamericanos. Sí, Señor. Solamente porque Dios Jesucristo estaba en ese asunto. Sí, Señor. Porque si Dios no está en el asunto, ¿para qué nos va a dar tantos minerales? Santo. Ah, pero vino la arrogancia, la altivez y el orgullo petrolero. Sí. Había un estado llamado el estado Zulia que ya no quería formar parte de los otros 19 estados que tenía Venezuela. Sí. Ellos querían tener su propia nación. ¿Ven? Porque allá había explotado el petróleo. Y empezó a llegar la renta petrolera. Y empezaron a llegar los recursos. Y empezó a llegar la Shell. Y empezó a llegar todas esas empresas americanas. Y empezó una prosperidad. Y se olvidaron de Jehová. Santo. ¿Sabe qué pasó? Entonces Dios permite que aquel gobierno adelantado que él había permitido terminara. Sí. ¿A qué nombre fue el exilio? Eso está en historia, eso no es necesario que yo lo diga, eso está en historia. Fue el exilio y conocemos que después de 1954, que mi hermana me lo estaba diciendo, yo le estaba preguntando a ella por qué yo estoy seguro de lo que estoy hablando de parte del Señor. Amén, en el 58. Gracias. En 1958 terminó ese gobierno y empezó toda la historia contemporánea que tiene que ver con la política de Venezuela, ignorando los partidos políticos que hayan estado. No me interesa eso, el punto no es ese. Amén. El punto es Dios. Amén. Entonces, en 1954 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Mi hermano me sacó la cuenta, ¿cuántos años han pasado? 72. 68 años.
porque entonces yo estoy diciendo que terminó el juicio de los 70. Si van 68, nos quedan 2 años. Escúcheme. Dios no se mueve en el calendario gregoriano. Santo. Dios se mueve en el Ele tu calendario abatua. hebreo. Dios se mueve en aquel calendario que él hizo. Allá en aquel calendario ya tenemos 70 años y pasadito. O sea que hoy termina el juicio, porque hoy nos vamos a arrepentir de lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, como Daniel también lo hizo. Y a su nombre. Esto es lo que está demandando el Espíritu Santo, porque nosotros somos como Daniel, que atentamente leía la Biblia. A su nombre. Entonces Daniel mira lo que hizo para no repetir el ciclo. Amén. Porque si uno no se humilla y se para en la brecha por las cosas que sufrió por causa de una actitud, la vuelve a repetir. A su nombre. Lo digo de nuevo. Si sufro las consecuencias del pecado que cometo y no me arrepiento del pecado que cometo, ese circuito, ese círculo, lo voy a volver a vivir. ¿Ven? Y yo no quiero volver a vivir todo lo que hemos vivido por desobediencia a Dios 70 años. En esos 70 años, usted vio cómo las personas también, pasó como Israel, terminó un éxodo masivo de venezolanos a todos los países del mundo. Eso lo vive Israel. ¿Y por qué lo vive Venezuela? Porque Venezuela es la segunda Israel. Porque el Señor tiene sus ojos puestos en Venezuela. Porque Venezuela es el granero que Dios tiene reservado para el último avivamiento mundial. Él tiene el tesoro escondido en Venezuela, el que Él va a usar para evangelizar las naciones. Yo no escuché nada. Mire esto, el venezolano terminó siendo el más pobre del mundo, siendo el país más rico del mundo. Porque la pobreza del venezolano nunca fue económica, siempre fue espiritual. En Venezuela nosotros nacemos ricos de cuna. Yo no escuché nada. Amén. Todo el que nace en Venezuela nace rico de cuna, porque nació en el tesoro más grande que Dios tiene en la tierra, Venezuela. Suena un poquito así como con ego, pero ahí están las estadísticas que las pueden leer. Cuántos minerales tiene Venezuela y qué capacidad, cuánta agua dulce tiene, y en depósito cuánto tenemos. ¿Cuánto tenemos en petróleo? ¿Cuánto tenemos en coltán? ¿Cuánto tenemos en tierra rara? ¿Cuánto tenemos en todos los minerales de la tabla periódica? Todos los minerales los tiene Venezuela. ¿Saben por qué? Porque aquí pisó el Señor. Amén. Donde Cristo pisa, se forma la riqueza. Amén. Donde Él es la riqueza. Donde Cristo deja las huellas, allá están las bendiciones. Aquí están las bendiciones en Venezuela. Denle fuerte el aplauso al Señor. Amén. Interesante todo esto. Lo que necesitaba era una simple rebelión de los venezolanos para el enemigo tomar ventaja, y la tomó. Nos atrasó 70 años. Pero hasta hoy. El venezolano terminó siendo, escúcheme bien, en todos los países que iba un venezolano, el venezolano era rechazado. El venezolano lo repudiaron en todos los países. ¿Por qué? Porque los países son malos. No, eso forma parte del juicio de Dios. ¿Ven? En todos los lugares, Perú, Chile, Ecuador, España, en todos los lugares donde llegaban venezolanos, eran rechazados, porque tenían que pagar el juicio. ¿Saben una cosa que me ministraba el Espíritu Santo? Que yo estoy en mi país, Venezuela. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué los extranjeros en mi país prosperan y nosotros no? Y el Señor me dijo, porque el juicio no es para el extranjero, es para el venezolano. Santo. Y donde vaya el venezolano lo agarra la espada. Y allí lo agarró la espada porque no quisieron recibir el Evangelio.
No quisieron abrir las puertas al avivamiento que Dios mandó a través de los años 50 y 60. Que mandó a todos esos ministros que nosotros conocemos. A su nombre. Las iglesias se contaminaron porque ahí es donde está el asunto. Se contaminaron las iglesias y en vez de recibir al Espíritu Santo recibieron la religión y recibieron el padronato de la nación. Empezaron a recibir dádivas de los gobiernos. Sí, Señor. Y el cristiano no depende del Estado. El cristiano depende única y exclusivamente de Dios. Amén. Porque alzaré mis ojos a los montes. Cuando empezaron a estirar la mano los ministros para recibir, comprometieron la bendición del Espíritu Santo. Y hablando un poquito de esto, el bolívar tenía un peso fuertísimo. Hasta ahorita, hace poquitos años atrás, la gente iba para Miami y salió el famoso dicho de está barato, dámelo. Porque el venezolano tenía un poder adquisitivo impresionante. Escúcheme bien, las naciones cuando tenían problemas económicos en sus países, ¿saben dónde era el destino para emigrar? Venezuela. Y hablando un poquito más allá de la historia, 1492, allá Cristóbal Colón, la reina de España y el rey de España sacaron, imagínense lo que era esto, todavía el juicio de los hebreos estaba vigente, porque el juicio de los hebreos está hasta que reconozcan a Cristo. Ellos lo van a reconocer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios bendiga a Israel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero ellos lo obligaron a irse de España y lo montaron a ellos, personas descalificadas por el Estado español, lo montaron en 3 veleros que venían a investigar las Indias. Y no llegaron a las Indias, llegaron fue a nuestra tierra, con su cultura, pero llegaron. Lo que quiero decir es que todavía ellos estaban siendo, y a pesar de que estaban viviendo el oprobio del mundo, Dios los prosperaba donde llegaban. Santo Dios. Más bien al hebreo lo odiaban porque llegaban y prosperaban. Y Hitler dijo, no me la cago, lo voy a acabar con todo, porque ellos se van a apoderar del país. Y acabó con muchos hebreos. Pero nosotros, que fuimos injertados Amén. por medio de Jesucristo, Él nos injertó en Él. Somos los pampas. Entonces nosotros vemos como Dios, ok, si puedo voy. Mira, hay primicia. Oye, mira, estoy ocupado. ¿Sabe qué pasa cuando uno ignora a alguien? ¿Qué pasará? Esa persona te ignora también a ti. Cuando yo no le presto atención al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me quiere y me quiere con celo. Amén. No me quiere compartir con nadie, Amén. con ninguna religión, con ningún Dios pequeño. Él me quiere para Él. ¿Cuánto dicen? Pero si yo llego y desobedezco o lo ignoro o no me importa, entonces el Espíritu Santo dice, entonces tú tampoco me importas a mí. Yo me voy a ir a lo que sí le importa. Y comenzaron avivamientos en todas partes. Cuando el avivamiento más poderoso que iba a venir ya estaba comenzando en Venezuela. A su nombre. Ahorita estaba ahí hablando con el Espíritu Santo y me decía, dame la moneda. ¿A quién ves ahí? Al César. ¿Qué dijo eso? Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces estaba diciendo, hay 2 gobiernos.
el gobierno humano Y el espíritu. y el gobierno divino. Sí. ¿A cuál de los dos gobiernos vas a reconocer? Ay, Dios. Sí. Contrario. Es terrible el castigo que tengo cuando sé que soy hijo del dueño y no puedo disfrutar de la riqueza de mi papá. Dentro de nosotros el venezolano había una tristeza tan grande que no sabíamos explicar, porque es una tristeza espiritual de saber que somos el país más rico del mundo, pero a la vez éramos los más pobres estadísticamente hablando. Aquel dolor. Aquel dolor de ir a servir y a limpiar baños en otro país cuando sabemos que por la renta petrolera somos supermillonarios. Santo Dios. Aquel dolor. Aquel dolor de dejar a la familia atrás por un castigo. Esto no es cuestiones políticas, estas son cuestiones espirituales. Cuando el hombre desobedece a Dios, Dios permite que se le ponga a un pastor que lo destruya, o a un presidente que lo destruya, o a un jefe que lo destruya. Pero cuando el pueblo se humilla, ponen a un José, ponen a un David, ponen a un Jesucristo. Y como Dios es un Dios fiel a su palabra, Él le dijo a Nabucodonosor: 7 años pasarán, 7 tiempos pasarán, hasta que Él reconozca que el cielo gobierna la tierra. Y ahí, en ese juicio que se le dio a Nabucodonosor, nadie podía interceder, porque cuando Dios hace juicio no vale la intercesión. Se determinó, se estableció, y Nabucodonosor quedó loco por 7 años hasta que terminó el juicio y entró de nuevo la luz en su cabeza. Esa luz se llama Jesucristo. Y él pudo decir: Jehová reina. Amén. Hoy nos toca a nosotros. Las páginas de la historia están preparadas para reconocer, a pesar de que somos el país más rico del mundo, a reconocer a Cristo. Si no lo reconocemos porque somos orgullosos, el juicio perseverará más fuerte aún. A mí me hablan de Dubái. Ellos tienen la promesa de Abraham. Ciertamente, ellos tienen la promesa de Abraham a Ismael, porque son ismaelitas. Sí, Señor. Ellos tienen la promesa: yo voy a sacar 12 príncipes de ellos, no te preocupes, le dijo Jehová a Abraham, y lo voy a prosperar. Por eso ellos son prósperos allá en Dubái y en todos los Emiratos Árabes. Pero nosotros tenemos mejores y mayores promesas que las que tenía Abraham. Nosotros tenemos la promesa de Cristo el Rey. Denle fuerte el aplauso al Señor. Nosotros tenemos la promesa de nuestro Señor. Amén. Y hoy recuerdo que Cristo dijo: no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque no le recibieron. Sí. El problema que hay es no recibir a Cristo. ¿Y sabes algo, hermano? Para que entremos en oración. Cuando Cristo llegó a Jerusalén, Él lloró. Amá. ¿Sabe por qué lloró Cristo cuando vio en Jerusalén? ¿Por qué usted cree que lloró? Por la condición del hombre Ay, Padre. en Jerusalén. Sí, Señor. Por la pobreza que tenían en Jerusalén. Por las enfermedades que tenían producto a la desobediencia. Por el juicio que estaban atravesando por no recibir a Dios en su corazón.
Por eso Cristo lloró en Jerusalén, pero también lloró en la tumba de Lázaro. El que se revela y no quiere recibir a Dios en su vida, termina muerto espiritualmente. Y Cristo lo llora, lo llora. Oh Venezuela, Oh, Rama. ¿por qué anda la gente del Señor? Tantos regalos que recibiste del Señor y lo primero que hiciste fue olvidar al Señor. Hoy hacemos un servicio de primero, no de primero de mayo, del primer día de mes, porque queremos reconocerlo en todo nuestro camino, y entonces somos 200, 300, muchas personas, y venimos el 10% o el 5%. Miren dónde está nuestro interés hacia Dios. Por eso cuando empecé el servicio, reprendí el espíritu de frío. A mí me dicen, mira, hay un servicio para Dios. Me anoto. ¿Sabes por qué me anoto? Porque Él primero se entregó por mí. Amén. Porque Él primero me amó. Amén. Porque Él fue a la cruz del Calvario sin importarle quién era. Porque cuando estaba solo y triste, el único que se acordó de mí fue Él. Amén. Cuando estuve desamparado, fue Él. Y no me importa quién viene o quién no viene, yo vengo. Amén. ¿Saben por qué vengo? Porque Dios está en mi vida en primer lugar. Amén. Él es el primero. Y se lo digo, a mí me duele todo lo que ha vivido Venezuela. Dios no quiere que pasemos por esto. Cristo viene a Venezuela y llora como lloró en Israel. ¿Saben por qué? Porque Él va a llorar. ¿Por qué? Porque Él dotó a Venezuela de riqueza y consigue a Venezuela empobrecida. A los venezolanos pidiendo comida. Al venezolano sin casa. Como si no hubiera terreno para hacerlas. Como si no hubiera dinero para hacerlas. Él dejó ya el depósito para que todos los venezolanos tengamos de todo. Pero sin Él, aunque lo tenga todo, termino sin nada. Y con Él, aunque no tenga nada, terminaré con todo. Porque Él no va a prosperar. Pero es cuestión de conciencia. El problema no está en el bolsillo. El problema está en el corazón. Hoy es el día que Dios determinó para acabar con el juicio en Venezuela. Y si se va el juicio de Venezuela, porque el juicio no es porque tenemos una sanción de los países, un bloqueo. No. El bloqueo que tenía Venezuela a partir de hoy ya no lo tendrá. El bloqueo que tenía era un bloqueo espiritual. Era un bloqueo que no llegaban los recursos del cielo. Era un problema con Él. Pero desde hoy nos vamos a humillar y le vamos a pedir perdón, Señor. A mí me dice el pastor, tú tienes ya 60 y pico, me queda mucho. Amén. Pero con relación a un hombre de 20, tal vez no. ¿Para qué intercedes si tú lo vas a disfrutar? A mí no me importa si lo disfruto o no, a mí me importa es cumplir la función de pararme en la brecha y decirle al Señor, ¿sabe? Te vengo a pedir perdón. Amén. Te vengo a pedir perdón. Amén, Señor. Por mi papá, por mi abuelo, te vengo a pedir perdón. Porque los profetas llegaron y se pararon en la brecha, Esdras, Nehemías, Daniel, José,
todos se pararon en la brecha para decir: Señor, hemos pecado contra ti. Hoy me arrepiento. Abraham un día recibió la promesa después de 25 años esperándola. Y cuando la recibió se olvidó de Jehová. Entonces aquel muchacho que recibió, que era la promesa, llamado Isaac, ocupó el puesto de Dios. Abraham ya no subía con la intensidad que subía antes de tener la bendición. Qué tremendo que somos tan... Apenas recibimos algo y nos olvidamos de Dios. ¿Cómo se puede decir ese término? Cuando alguien recibe algo y ya no me interesa. Ingratos. Somos tan ingratos, hermano. 25 años orando y pidiéndole a Dios: mira, todo lo que tú me has revelado se va a perder porque no tengo a quien soltárselo. Dame un hijo. Bueno, aquí tienes el hijo. Bueno, ahorita que me diste el hijo ya me olvido de ti. Santo Dios. Eso ha pasado. La ingratitud. Hoy estamos en unas condiciones que Dios nunca pensó que yo tuviera. Hemos armado 4 cines y 4 paredes para poder predicar el evangelio cuando nosotros tenemos recursos para tener megas locales. Sí, Señor. Está bien. Pero de nada le vale al hombre ganar el mundo entero si con ello pierde su alma. Así que hoy yo le vengo a decir a Venezuela y a las naciones que el juicio de la desolación de 70 años terminó. Amén. Pero hay que pararnos en la brecha en todas las congregaciones, que lo que hemos hecho es golpearnos y atacarnos unos a nosotros y ponernos de acuerdo para pedir perdón, para que Dios entonces traiga tiempos de refrigerio. Amén. Mi enemigo no es el hermano que no se viste como yo me visto. Mi enemigo no es el hermano que no predica como yo predico. Ese no es mi enemigo. Él es mi hermano. Amén. Se viste diferente, no importa, hermano. Predica diferente, no te preocupes, hermano. Pero por causa del vestido y esas cosas, entramos en un debate y nos golpeamos unos a otros. Y Dios, bien molesto. Pongámonos de pie. Lo que estamos aquí es pedir perdón. A veces nos ponemos soberbios, orgullosos. Estoy bravo porque no me va bien. Pero ¿por qué no pregunto por qué no me va bien en vez de ponerme bravo? Hoy es el día de decir: si yo tengo un Dios tan bueno, ¿por qué me va tan mal? Si Dios es bueno, ¿por qué me va mal? Justamente porque Él es bueno, yo tengo que hacer lo bueno para caminar con Él. Amén. ¿Y cómo hago lo bueno? Cuando pienso lo bueno. Cuando le digo: Señor, estoy prosperando, pero esto te lo debo a ti. Señor, tengo una niña, tengo una familia, pero te lo debo a ti. Sí, Señor. Me puedo congregar, estoy sano, porque eso te lo debo a ti. Amén. El Señor me dijo esto: la pobreza de Venezuela nunca ha sido económica. La pobreza de Venezuela siempre fue espiritual. Yo no soy un Dios pobre, yo soy un Dios abundante. Amén. Y a Venezuela le di más abundancia que a muchos países. Y al que más se le da, más se le demanda. Si le di bastante a ustedes, reconózcanme en todos sus caminos. No hagan como Nabucodonosor,
proyectos e imperios que yo tengo lo hice con la fuerza de mi poder. Inmediatamente quedó loco. A su nombre. Naciones, nunca quisiéramos que ustedes vivieran lo que vivió Venezuela. Y para que no pasen por lo mismo que vivió Venezuela, no hagan lo que hizo Venezuela, que fue sacar a Dios de su economía, de su plan de vida, de su sociedad. Y no estoy hablando del Dios religioso, estoy hablando del Dios Espíritu que hizo el cielo y la tierra. Si quieren ver días buenos, metan a Dios de primero en su vida, como lo estamos haciendo hoy. A su nombre. Y si no tiene a Cristo, pues Cristo es la primicia de Dios. Yo tengo que recibirlo a Él antes que el oxígeno, Amén. antes que la luz, antes que el dinero, antes que los hijos. Y si no lo recibo a Él de primero, todo lo que yo recibo de primero es idolatría. Idolatro a mi familia, idolatro a mis hijos, idolatro al dinero, y eso va a pasar una factura que me voy a quedar sin nada porque la mujer se va. Porque era idolatría. Pero cuando tengo a Cristo, aunque se vaya quien se vaya, siempre tendré paz. Porque Él es la paz de mi alma. Si todavía no tiene a Cristo, haga una oración con nosotros y repita: Señor mi Dios, te pido perdón por todos mis pecados. No quiero ser orgulloso. Necesito de ti cada día. Hoy abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el cielo y lléname hoy, Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer una oración ahora para que las naciones sepan que nos estamos arrepintiendo de sacar a Dios del Estado, de las escuelas, de los institutos públicos y privados, y lo sacamos de ahí y metimos una muñeca así, una estatua de Santa Bárbara, que el Señor lo reprenda. Hay que sacar todo eso del Estado venezolano y poner un púlpito para predicar el Evangelio, para que vayan capellanes y pastores a las instituciones públicas y privadas a hacer culto al Dios del cielo. Hoy me arrepiento de todo corazón de haber desobedecido a Dios a través de mis abuelos, de mis padres, que no lo conocieron, que no lo reconocieron. Hoy pido perdón por las iglesias que, lejos de amarnos, nos convertimos en enemigos teológicos, doctrinales. Les pido perdón a Dios por eso. Les pido perdón a Dios porque nos dio tantos recursos y se nos fue el corazón a lo material y dejamos lo espiritual de segundo plano. Hoy coloco a Dios de primero este primer día de este mes de mayo, para que Él sea el Dios completamente de Venezuela, de la familia, de la iglesia, del Estado, de lo público, de lo privado, de las empresas, de las producciones. Hoy pongo a Dios de primero en los campos, hoy pongo a Dios de primero en las montañas, hoy pongo a Dios de primero en los ríos, hoy pongo a Dios de primero en los valles, hoy pongo a Dios de primero en la ciencia, hoy pongo a Dios de primero en las artes, hoy pongo a Dios de primero en la vida, hoy pongo a Dios de primero en la muerte, hoy pongo a Dios de primero en lo de arriba y pongo a Dios de primero en lo de abajo, hoy pongo a Dios de primero en el que está al lado y en todo lo pongo de primero. Hoy Dios es el primero en Venezuela. Espíritu Santo, regresa a Venezuela. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y te pido perdón, Espíritu Santo.
perdona. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Vuelve a ser el primero. La Constitución de Venezuela reza que esos primeros próceres independientes, cuando hicieron la Carta de la Independencia, le entregaron el país al Espíritu Santo. Amén. Le entregaron el país al Evangelio. Y hoy quiero reclamar al hombre que volvamos a ese pacto que hicimos en la Primera República. Y a Dios le pido que volvamos a ese pacto, porque ellos se juntaron para hacer un pacto con Dios y entregarle a Dios el país. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Un poco de la porción de la Declaración de Independencia que hicieron y cómo lo hicieron o qué está escrito en esa declaración. Es un pacto. Dice así: Declaración solemne de la independencia por el Congreso de Venezuela. Que esto no es política, estoy leyendo un acta de independencia. Dice así: en el nombre del Dios Todopoderoso. Ese fue el encabezado de este pacto. En el nombre del Dios Todopoderoso, nosotros los representantes, lo que quería rescatar aquí es que ellos hacen en el nombre de Dios Todopoderoso. Ellos fueron libres y empezaron la Primera República, pero fue en el nombre de Dios Todopoderoso. Y ellos hicieron pacto de que este país se iba a mover bajo esos principios soberanos del reino de Dios. Amén. ¿Lo dejamos? Bueno, ahorita que volvemos nosotros a retomarlo, a humillarnos y volver a ese pacto que se hizo en la independencia en el nombre del Dios Todopoderoso. Este país se le entregó a Jehová de los ejércitos. Y todo lo que han hecho para consagrarlo y entregarlo a otros países no tiene derecho legal. Amén. No tiene valor. Si se lo entregaron a los brujos, a los hechiceros, si se lo entregaron a los otros países, a China, a Rusia, a lo que sea, a América, a Estados Unidos, esos pactos no tienen valor. El valor que tiene es el primer pacto cuando se hizo la Primera República, que se hizo en nombre del Dios Todopoderoso. A ese nos humillamos y Él es el Señor de Venezuela. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Amén y amén.